muchas gracias por haberse conectado. Como les comenté, íbamos a empezar puntualmente a las 11. Y sobre todo quiero darle las gracias a nuestros presentadores de hoy en día, que son de 3 empresas socias de nosotros, súper comprometidas, socias hace mucho tiempo de la corporación. La Agencia de Sostenibilidad Energética, en donde nos va a acompañar Carolina Castillo, de Johnson Controls International, que nos va a acompañar desde Costa Rica, Brigitte Solís, y desde Colombia, Joana Camacho. Y Big Green, que nos va a acompañar hoy día, Javier Durán, que es la persona que está a cargo justamente de llevar todo lo que tiene que ver con los procesos de sostenibilidad en proyectos de salud. Vamos a empezar hoy día con Carolina, que es quien va a abrir las presentaciones. Y, a ver, es súper importante que lo mismo que comentaba, yo no sé, los que estaban ya conectados lo deben haber escuchado, que la idea es que las preguntas las hagan al final, cuando terminemos las presentaciones, guárdenlas, anótenlas, y cuando terminemos las presentaciones, la idea es que las vayan haciendo a través del chat, cuando se terminen las 3 presentaciones, indicando a quién dirigen la pregunta, que puede ser Carolina, Brigitte o Javier, a quién dirigen la pregunta y obviamente la pregunta que sea concisa para que ellos la puedan ir contestando en la medida, ¿cierto?, que vayan saliendo. Así que, bueno, buenos días, muchas gracias a este no segundo webinar de nosotros, porque es el 4º de este año, pero sí es el segundo webinar técnico que estamos haciendo con nuestros socios. Así que le voy a dar el paso a Carolina Castillo, que es de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces, Carolina, yo estoy abriendo tu presentación. Te voy a activar ahora como presentadora y me tienes que decir si me escuchas y si puedes conectar la presentación. Parece que estamos con un pequeño problema de audio. Carolina, ¿tú me escuchas? Hola. Aló, ahí sí los escucho. Ahí sí, buenísimo. Sí, parece que se demora un poquito en activarse el micrófono. Bueno, es todo tuyo para que empieces con tu presentación. Ya, buenos días, hola, gracias a la invitación primero y a todos los que están conectados y que pudieron conectarse y qué bueno que quedan estas presentaciones grabadas. También nuestros mails yo creo que van a estar disponibles y con cualquier consulta que no se logre subsanar durante este webinar, quedan abiertas también nuestros mails para que las puedan canalizar o a través de la plataforma también para que sigan, puedan subsanar sus dudas. Bueno, mi nombre es Carolina Castillo, estoy a cargo actualmente del programa de eficiencia energética en edificios públicos. Y mi presentación se va a centrar específicamente en los aspectos técnicos, como decía María Fernanda, de la eficiencia energética en hospitales públicos como recintos de alta complejidad y los múltiples beneficios y oportunidades que hemos detectado a través del desempeño y el desarrollo de este programa en esos recintos. Primero presentarles lo que es la agencia. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, creada con el fin de articular estas iniciativas público-privadas, específicamente casi siempre derivadas del Ministerio de Energía. Nosotros fuimos creados en el 2005 como el programa País, de ahí el 2010 se conforma propiamente tal la agencia y actualmente somos la Agencia de Sostenibilidad Energética, pero somos también la ex Agencia de Eficiencia Energética. Nuestros focos estratégicos son, como les contaba, articular los actos público-privados, también promover el uso eficiente de la energía y el uso también de la sostenibilidad energética en todos sus aspectos. Dentro de nuestro contexto general, cómo nos fuimos a trabajar efectivamente a estos hospitales públicos, fue dado que el contexto de energía en Chile nos derivaba que los grandes consumidores, específicamente tanto residenciales como sector público, estaba centrado su consumo específicamente en consumo térmico, tal como pueden ver en la gráfica de lo que se derivó de los estudios de consumo energético en Chile. El 78% del consumo era térmico y solo el 22% se centraba en lo eléctrico. Dentro del sector público, en el año 2014, se detecta que uno de los grandes consumidores dentro de todo el sector público son lógicamente los hospitales de alta complejidad.
Y el Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos, OPEP, recoge 39 hospitales de alta complejidad que designa el Ministerio de Salud para implementar medidas de eficiencia energética en cada uno de ellos. ¿Cuál era el estado antes que nosotros llegáramos? La realidad o situación de contexto general eran hospitales con una data de construcción, unos muy antiguos, pero también nos tocó trabajar en hospitales recientemente inaugurados, pero que tenían sistemas que no conversaban entre ellos, sistemas aislados, sistemas sobredimensionados y con una falta de infraestructura y de mantención importante, que lógicamente existía una brecha por mejorar, una alta brecha por mejorar, pero especialmente una identificación de muchas oportunidades en las cuales nosotros nos abarcamos en resolver. ¿Qué es este programa? ¿Cómo nace este programa? El programa de edificios públicos, tal como les he venido contando, se desarrolla con el fin de mejorar y optimizar el uso de la energía de las edificaciones públicas a través de los usos de tecnología y buenas prácticas, tanto en iluminación como calefacción, también en automatización, pero también una parte muy importante del programa es incorporar herramientas para el desarrollo de sistemas de gestión de la energía para no generar acciones aisladas, sino que se conglomeren dentro de un ciclo de acción, de un ciclo de positivo, o sea, un ciclo de vida positivo dentro de la edificación, que no sea que exista un comité, de que efectivamente la persona que está a cargo de hacer las medidas también sepa cuáles son los impactos que está generando cada una de las acciones que se están generando dentro de su edificación. El modelo del programa se diseñó desde la agencia el año 2009. Empieza primero efectivamente tiene 4 etapas. Desde el 2009 hasta el 2014 se hicieron pilotos, tal como le contaba, se hicieron pilotos detectando oportunidades de mejora en distintas edificaciones públicas. Es hasta a través de estos casos de éxito y también casos de fracaso en algunos casos, es que se detecta que los hospitales son grandes consumidores y optimizando su generación específicamente y mayoritariamente térmica, donde se obtenían grandes resultados. Es así como a través del Ministerio de Energía en el año 2014 se destinan más o menos 14 millones de dólares para mejorar se cambió la presentación. Para mejorar la infraestructura de 39 edificaciones públicas. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo que se detectaron dentro de este programa? Primero era diagnosticar cuál es la situación inicial. Es relevante para todo el establecimiento o para cualquier planta en distintos lugares, específicamente levantaron las líneas básicas de consumo térmico, eléctrico y cómo se comportaba la demanda energética de los recintos a implementar. Luego de este diagnóstico se levantaron las principales medidas a implementar y se realizó la implementación. Para ver lo exitoso, para ver el resultado de esta implementación, existió el área de nosotros de medición y verificación que bajo el protocolo de IPMBP realiza la verificación de los proyectos y la efectividad de cuánto se ahorró en virtud a lo comprometido de la implementación. Luego, tal como les comentaba anteriormente, estamos desarrollando incluso actualmente la gestión de la energía que es para cada uno de los hospitales, incorpore dentro de su operación actual temas energéticos para que, como les comentaba, no sea medida aislada, sino que sea un plan de acción a posterior, después de que nosotros nos vamos de implementar las medidas que hemos realizado. Dentro de estos resultados de diagnósticos, dentro de estos 39 hospitales que fueron desde Arica a Punta Arenas, fueron los principales hallazgos todavía el uso de combustibles contaminantes. Teníamos 3 hospitales funcionando con carbón y 1 funcionando con leña. Tecnologías totalmente ineficientes y obsoletos. Lógicamente hay las instalaciones también deficientes, la iluminación bajo los estándares solicitados o los estándares normativos y también poco o casi inexistente control de parámetros de variables de operación. Quiere decir que a veces se necesitaban temperaturas menores de envío, pero los operadores estaban acostumbrados a mandarlas
por ejemplo, a 70 grados, sin requerir 70 grados en ciertas operaciones o suministros de agua caliente sanitaria, por ejemplo, pero seguían enviándolo así porque siempre se había hecho así. Entonces, eso es una falta de control de operación de parámetros importantísima, que fue uno de los primeros grandes alertas que detectamos en los 39 diagnósticos que realizamos a lo largo del país. También brechas de información para construir línea base. Normalmente en los recintos de alta complejidad, sobre todo en los públicos, el área de administración o lo que lleva la facturación o el registro de consumo energético está totalmente disgregado, separada del área técnica o de operación. Entonces, como no existe comunicación entre las áreas, normalmente existe falta de operación y lo que diría una falta de gestión y lógicamente a una falta de optimización de cada uno de los sistemas de los cuales se está trabajando. Dentro de las mejoras de los hospitales, este programa se desarrolló en 4 años. Dentro de las mejoras de los hospitales del año 2015, en los cuales se centraron toda nuestra acción en hospitales de alta complejidad de la región metropolitana, fue una inversión de casi 2.700 millones de pesos, que se centraron, como les venía comentando, mayoritariamente en medidas para la generación eficiente de energía térmica, que se iba prioritariamente a consumo de agua caliente sanitaria, a consumo de agua caliente calefacción y a generación de vapor. Dentro de esas medidas están las calderas de condensación, sistemas de regulación térmica, que principalmente esto aportaba una gran disminución de consumo, ya que según la temperatura que demandaba el sistema, era la temperatura que generaba nuestro sistema para enviar. No necesariamente, como les contaba antes, se generaba por generar, sino que respondía a la demanda específica de cada uno de los recintos. Recambio de iluminación LED, sistema de control integrado. Actualmente los 39 hospitales pueden manejar sus sistemas de manera remota, que quiere decir eso, que tienen aún más control de los parámetros. Entonces, si tienen áreas que están con problemas, las pueden identificar rápidamente y tener una acción también rápida. Bombas de calor como medidas de precalentamiento previo a las calderas. Y nosotros cuando hicimos el primer catastro en 2014, estos edificios del 2015 consumían alrededor de 69.437 megawatts y nosotros llegamos a un ahorro energético de 20.407 o 20 gigas, y eso equivale más o menos a 1.290 millones de ahorro monetario para cada una de las instituciones en las cuales intervenimos. Acá hay un par de imágenes de las cuales ustedes pueden ver cómo mejoró el antes y después de un recambio de iluminación en el Hospital San Juan de Dios, que fue un hospital donde se recambió el 100% de su iluminación a iluminación LED. Y ahí pasamos al año 2016, donde ahí la inversión fue de 3.000 millones en 10 recintos hospitalarios. En el 2015 fueron 14 recintos hospitalarios. En el 2016 fueron mayor la inversión, ya que involucró el recambio de combustible en hospitales emblemáticos como fueron Valdivia, Quilpué y Concepción. Concepción es el hospital más grande de Chile y funcionaba con una caldera a carbón. En los 3 lugares que les he mencionado están con zona saturada de contaminación. Entonces empezamos también a detectar que dentro de las intervenciones que nosotros realizamos existieron muchas externalidades positivas que no teníamos cuantificado al inicio de hacer un proyecto de eficiencia energética en recintos hospitalarios o recintos de alta complejidad. Si bien nosotros entendemos todo lo que involucra un proyecto energético dentro de estos recintos, también no hay que dejar de vista lo que también es el impacto a la sociedad o al círculo cercano o aledaño a estas instituciones, sobre todo cuando son hospitales. Todos los usuarios se vieron beneficiados de estos recambios de tecnología y sobre todo de emisiones de material particulado que afectaba a cada una de su población. También las medidas fueron calderas de condensación, cambio de quemador. Acá empezamos a incorporar el cambio de quemador en ciertas calderas, también sistema de regulación térmica y los sistemas de control integrado. Es importante para cada uno de estos proyectos, es muy importante recalcar que la línea base de consumo es trascendental para evaluar todos los resultados que nosotros estamos incorporando y también para levantar las mejores medidas de eficiencia energética a implementar. Si bien uno puede hacer un proyecto de eficiencia energética con parámetros teóricos, es muy relevante medir in situ cuáles son las demandas específicas y sobre todo las demandas PIC que requiere cada uno de estos recintos de alta complejidad. Principalmente cuando uno trata un recinto de alta complejidad,
todos los sistemas interactúan a veces en forma aislada, pero a veces también en forma conjunta. Y en esta forma conjunta es lo que define la mayor demanda del sistema que uno está proyectando. Entonces es relevante ver cómo todas estas interacciones se miden en terreno y no se calculan de forma teórica, que eso es una de las experiencias que nosotros ganamos en el programa, de hacer mediciones in situ, tanto de vapor, si es que existen procesos que requieran vapor, como eléctricos, perfiles de demanda eléctrica y perfiles también de demanda térmica, que son relevantes para el buen funcionamiento de cada uno de los servicios que tiene el edificio donde uno está implementando las medidas. Acá fueron 10 hospitales. Efectivamente, la reducción de consumo fue muchísimo más allá de lo proyectado y lo comprometido. Nos sobrepasamos un 142% de lo comprometido. Se ahorró 27 gigas en estos 10 hospitales. Fueron muy buenos resultados, ya que la brecha de ineficiencia de cada uno de estos recintos era altísima. Entonces, si bien son los resultados son buenísimo, quiere decir, y ya habla también de lo ineficiente que era cada uno de los edificios, o sea, de los hospitales donde estábamos implementando. Acá hay imágenes del hospital de Valdivia. En la imagen superior ustedes pueden ver la caldera de vapor, la que quemaba más o menos 5 toneladas la caldera de vapor alimentada de carbón, que quemaba más o menos 5 toneladas de carbón, lo cual era un impacto tanto ambiental como energético importante, ya que el carbón se acopiaba bajo la lluvia, entonces tenían que primero secar el carbón, luego de ahí recién empezaba a generar combustible. Y actualmente están funcionando con calderas de condensación y calderas eficientes de generación de vapor para los procesos que aún requieren vapor dentro del hospital. Pueden ver también el cambio, lógicamente ustedes entenderán el cambio de operación. Los operadores antes paliaban carbón, ahora están con una pantalla touch viendo todos los parámetros. Entonces eso también es un cambio en la operación, es una brecha muy importante que hay que también solventar. Los cambios de tecnología también van de la mano con la capacitación de cada uno de los operadores. Uno a veces como que tiende a no considerar el factor humano dentro de la operación de los sistemas y es trascendental porque finalmente del factor humano depende también la operación en las óptimas condiciones de lo proyectado desde la ingeniería. Los resultados globales, actualmente nosotros me salté una diapositiva, estamos todavía en proceso de medición y verificación de los hospitales del año 2017, en los cuales también hubo una inversión de alrededor de 3.000 millones de pesos. Actualmente llevamos verificado 15 gigas y una reducción de consumo de 750 millones de pesos a cada uno de los hospitales de mayor impacto, que también están en zonas de alta población y de alta contaminación. Han sido el Hospital de Los Ángeles y el Hospital de Osorno. También tenemos el Hospital de Puerto Montt, que es un hospital nuevo que también empezamos a eficientar todo su sistema funcionaba, si bien tenían tecnología pellet, tecnología de losa radiante, pero todo funcionaba disgregado y lo que hacía en su conjunto un sistema muy ineficiente. Actualmente seguimos trabajando, midiendo y verificando ciertos periodos que nos faltan de algunos hospitales, pero la mayoría ya ha sido verificado y también con muy buenos resultados y consolidados del programa en esta área. Los resultados globales, tal como les venía diciendo, el año 2015 20 gigas, el año 2017 27 y este año llevamos 14 a 15 gigas todavía verificando, en proceso de verificación, los cuales actualizaremos nuestra página cuando ya esté finalizado el programa, que termina ya después de 4 años y terminó la implementación de estos 39 hospitales. Actualmente estamos haciendo gestión de la energía en estas 39 edificaciones, estamos trabajando con cada uno de los equipos, estamos también levantando nuevos proyectos. La idea es que siempre los recursos son limitados para la intervención, eso también existe una priorización de medidas de eficiencia energética. Si bien nosotros teníamos recursos limitados, siempre priorizamos las medidas que eran mayor costo efectiva, pero también que generaban mayor ahorro energético, que era lo que importaba también a nivel país, de ahorrar energía en estos establecimientos públicos de alta demanda. Es por ello que nosotros, a través del acompañamiento a estas edificaciones, seguimos levantando proyectos, siempre hay mejoras continuas, son
edificaciones antiguas la mayoría, entonces siguen mejorando tanto recambio de iluminación continua como mejorando sus sistemas de distribución interna de generación, o sea, distribución de energía dentro de cada uno de los establecimientos. Estos resultados globales, tal como les decía, dando vuelta a otros indicadores, que no solamente son energéticos, significaron para el aporte del programa, significado al menos 22.286 toneladas de carbón evitadas, que implican acá, como pueden decir, 745 hectáreas de eucalipto o 4.732 vehículos fuera de circulación. Son números muy impactantes cuando se ven desde otro lado, pero energéticamente y in situ ha sido un impacto positivo tanto para la operación como el control de la operación de recintos de tanta complejidad como son recintos hospitalarios. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son nuestros principales resultados que hemos obtenido? ¿Cuáles son nuestras principales experiencias que siempre tratamos de traspasar en cada uno de los seminarios donde nos toca exponer? Es que nosotros identificamos que es importante comprometer a los funcionarios. Normalmente no están comprometidos, normalmente no ven la relevancia del trabajo que hay detrás de la operación de una sala caldera, de la operación de un abastecimiento de vapor, de lo importante que son en un eslabón de generación de energía. Entonces es importante capacitar, recapacitar a la gente. Es muy incidente en la operación efectiva de cada uno de los pasos que uno está dando dentro de la edificación. También el control de la operación de los sistemas implementados. Es importante saber cómo está operando, cuáles son los parámetros que se están haciendo. Y otra cosa de los hallazgos detectados son las faltas de mantenciones. Normalmente se contratan mantenciones seteadas de un año para otro, no respondiendo efectivamente a la mantención de los equipos que están dentro de cada uno de los recintos. Esto es importante tanto a nivel privado como a nivel público, que se vea cuál es el sistema y cuáles son las mantenciones que requiere cada uno de los sistemas y los componentes de cada uno. Por ejemplo, si tenemos aislaciones, si tenemos piping, si tenemos válvulas, ver cuáles son los tipos y cada cuánto se tienen que cambiar y hacer mantenciones preventivas más que mantenciones correctas. También existía una contraparte de hospitales con muy poca experiencia técnica que derivaba de operar, ya que no hay una conciencia tampoco del gasto energético dentro de los recintos hospitalarios, ya que dentro del ítem presupuestario el gasto de energía es muy bajo, por lo tanto no se le da la relevancia que se debe dar a estos temas, que efectivamente, si ustedes ven los números, son ahorros de hasta 1.200 millones de pesos anuales en el sector hospitalario, que es bastante dinero para invertir en insumos médicos o en insumos que los mismos recintos requieran. Falta de normativa. Actualmente nosotros estamos con un déficit en cuanto a la normativa aplicada, tanto, o sea, si bien existe normativa aplicada a las certificaciones de centrales térmicas, hay baja normativa en temas constructivos o en temas de componentes de estas centrales, lo cual evita que sigamos progresando en pos de la eficiencia. Y tampoco la estandarización de normativa, que quiere decir que si uno mira a los países del norte, normalmente siempre nosotros tratamos de homologar o asimilar ciertas normativas de allá, y eso es una gran, yo creo, brecha que tenemos que ir acortando. Nosotros estandarizamos dentro de nuestras bases que están disponibles, estandarizamos todo un procedimiento de normativa y de requisitos mínimos para implementar sistemas de este tipo de energía, de energéticos, en centrales térmicas, de iluminación, de conexiones eléctricas, para hacer un conglomerado de normativas que finalmente son dispersas y que al final no existen en nuestro país. De los aprendizajes, comentaba al inicio, disponer de líneas básicas. Los diagnósticos son relevantes para cualquier proyecto de ingeniería en edificación existente. Normalmente uno ingresa a ojos cerrados y eso no es recomendable para nada. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una línea base, y sobre todo esta línea base también es el principal insumo y la mejor herramienta para vender nuevos proyectos, ya que uno ahí registra efectivamente el impacto energético o el impacto económico o el impacto social que está teniendo cada una de las medidas que uno está implementando. También involucrar a los beneficiarios, involucrar a toda la institución. Si bien entendemos que los directores de los diferentes organismos no están
comprometido o no tienen internalizado lo que hace una central térmica o lo que hace la iluminación, solamente la ocupan o la usan, es importante hablarle de otros parámetros, de los parámetros ambientales, de los parámetros que componen la sustentabilidad, y ahí uno también empieza a vender estos proyectos desde la dirección hasta el operador. Si uno involucra a toda la institución, es lo más probable que el proyecto sea lo más exitoso que hay. Y también, lógicamente, elaborar matrices de riesgo, eso ya es como la premisa para cualquier producto energético, pero en recintos de alta complejidad eso es importantísimo y relevante para el éxito, ya que uno debe conocer cuáles son los riesgos, sobre todo cortes de suministro, tiene que ver cuáles son las temperaturas de envío, cuáles son las temperaturas, cuáles son totalmente las pics de demanda. Hay millones de factores que lógicamente no los vamos a poder tocar todos acá, pero hay muchísima información que nosotros tenemos levantada de recintos hospitalarios que, si quieren, como les dije al inicio, podemos compartir. Y también, sobre todo, también el know-how que hemos aprendido de cómo uno tiene que hacer el diagnóstico, cómo uno ve también la implementación, cómo uno va priorizando ciertas medidas y cómo va identificando en el curso de la construcción ciertas medidas también de implementación. Y también la inspección técnica de obras para que garantizar que lo que proyectado sea lo construido también es algo relevante dentro de lo que nosotros vimos como aprendizaje de la implementación de este programa. Sistema de gestión de energía, seguimos trabajando en eso. Los resultados esperados por los hospitales, como les comentaba, era un gestor energético, alguien a cargo de hacer esta gestión. No podemos derivar las responsabilidades a 10 personas, tiene que ser uno que comande este comité. El personal capacitado, actualmente estamos realizando capacitaciones en todos los hospitales, desde Copiapó, tenemos los hospitales de Castro, y lo que estamos viendo también es el compromiso y tratando también de sumarlo a lo que es hospitales verdes, que en estos recintos hospitalarios también tienen una temática de energía. Es muy importante, nosotros no queremos, o al menos en estos recintos, no fomentamos que se certifiquen por la ISO 50000. Sí, usamos todos los parámetros, usamos todos los lineamientos que establece la ISO 50001, pero entendemos la complejidad que es implementar una ISO en una institución de estas características. Si bien los estándares de la ISO, tratamos de adaptarlo también a la realidad de cada una de las instituciones. Y los beneficios económicos que hemos tenido la incorporación de tecnología eficiente, hemos sido también promotor de nuevas tecnologías, hemos importado calderas de última generación a nivel de vapor, bombos de calor, hemos sido también un tanto como cabecillas en eso de incorporar nuevas tecnologías, lo que ha generado también, además de ahorro energético, ahorro económico para la institución, menor dependencia energética, menores costos de mantención, esos incidentes que finalmente el sistema que uno implemente no sea dentro de la central térmica, que no se sepa arreglar o que derive de una mantención altísima, al final sea una brecha y se empieza a conectar el sistema antiguo. El desarrollo de proveedores, hemos hecho también abierto como agencia que vengan nuevos proveedores con nuevas tecnologías a mostrarnos y también tratar de incorporarlo en cada uno de los proyectos que estamos desarrollando. También menor gasto energético, además de la dependencia, también menor gasto. Actualmente nosotros estamos promoviendo en recinto hospitalario en la región de Magallanes la incorporación de cogeneración, es un nuevo proyecto que también estamos a puertas de lanzar. Entonces seguimos promoviendo el uso eficiente y también incorporarnos a sistemas existentes nuevas tecnologías que lo hagan aún más eficiente de cómo están funcionando. De los beneficios ambientales, algo les adelanté: el uso racional de los recursos energéticos, la reducción de la contaminación intrahospitalaria y también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los beneficios sociales son, lógicamente, mejorar la condición de habitabilidad y calidad tanto de funcionarios como pacientes, y también mejorar la imagen a través de imagen social de los establecimientos y también el compromiso de cada uno de los funcionarios que están presentes en estas instituciones, que empiezan a hablar y cambian un poco el switch de lo que es gastar por gastar, sino que empiezan a cuidar también los recursos que están dentro de su hospital.
Dentro de las conclusiones, ya para ir cerrando, están los logros que la metodología integrada, nosotros ya tenemos una metodología aprobada, que funciona, que la validamos en terreno, la validamos haciendo. Tenemos experiencia también en contrato de desempeño energético. Si bien nosotros implementábamos medidas de eficiencia energética, financiábamos totalmente las medidas, pedíamos que se registraran ahorros energéticos garantizados. ¿Qué quiere decir eso? Que el oferente tenía que garantizarnos a través de boletas que se iban a cumplir ciertos X ahorros comprometidos, y eso nosotros lo validamos a través de medición y verificación, y después del año recién le entregábamos la boleta si es que cumplió o no cumplió, y en la mayoría de los hospitales, el 99% se cumplió y se ha superado de sobremanera lo comprometido por cada una de las empresas. Apoyo, lógicamente, el cumplimiento de la meta de reducción de consumo energético y compromisos medioambientales a nivel nacional y a nivel global. Y también los desafíos que nos hemos enfrentado ahora, y es lo que nos viene hacia adelante, es masificar la implementación de estos programas en regiones principalmente, también la integración de nuevas inversiones, a lo mejor no tan estatales, sino a través de inversión privada, que para eso estamos promoviendo el modelo ESCO como agencia, y invitar a todos los que puedan participar también de esta generación, o también que se acerquen a nosotros si tienen nuevas ideas de tecnología, para tratar de hacer sinergia en temas energéticos, sobre todo en edificación existente, que es donde están las principales brechas. Eso, muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Ojalá, bueno, te puedas quedar hasta el final porque probablemente van a salir varias consultas y comentarios. Personalmente es primera vez que veo en la presentación, ¿cierto?, de la agencia con respecto a este programa que tienen ustedes desde hace varios años atrás. Así que nada, te agradezco un montón. Y ahora te voy a desactivar y voy a activar a Javier, ya, que es la persona que viene ahora. Les pido 2 minutitos de paciencia porque hay que desactivar un usuario, activar otro y cargar las presentaciones. Javier, ¿me avisas si...? Ahí te acabo de activar el micrófono. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Se escucha bien? Ve, por favor, si puedes controlar las diapos. ¿Puedo controlar las diapos? Excelente, ya. Entonces yo voy a silenciar el resto de micrófonos y, bueno, es toda tuya la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Si bien puedo controlar, no puedo retroceder. Ah, no, ahí sí, ya. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Te vemos. Gracias por la invitación. Y bueno, es poco el tiempo, así que voy a entrar rápidamente en la presentación. Mi nombre es Javier Durán, como les dijo María Fernanda, y yo estoy particularmente encargado de todo el área de consultorías para particularmente el área de salud aquí dentro de la empresa. En general, el tema de los edificios de alta complejidad, claro, bueno, se asocia directamente a edificios de salud, porque, bueno, los requerimientos que tienen estos edificios son sumamente precisos, son exigentes, son complejos a la vez, y naturalmente el tamaño también de estos edificios genera que, claro, existan poca experiencia también en la realización de ellos. De estos edificios enormes se hacen un par de edificios al año en promedio, no es mucho la experiencia, por lo tanto, que acarrea, y por lo tanto manejar esta diversidad de profesionales, son más de 30 especialidades que se incorporan, es un poco lo que determina que estos edificios se llamen de alta complejidad. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia energética, el análisis que uno realiza no es diferente a un edificio tal vez de baja complejidad. Tal vez las conclusiones y la manera en la cual se aborda sí requiere, bueno, algunas destrezas mayores, pero en realidad el análisis, para determinar cuáles son un poco las estrategias que nos van a interesar incorporar en cada uno de estos proyectos, no resulta muy diferente a un edificio de baja complejidad, es cosa más bien de ir entendiendo las claves que existen
dentro del diseño sustentable. Bueno, para esta presentación, el plan es que podamos revisar de manera bastante contenida, digamos, dos edificios que están en dos contextos sumamente diferentes. Un edificio, cierto, que es la Clínica Delgado, que está ubicado en la ciudad de Lima, y un segundo edificio que es el Hospital Base Linares, que está ubicado naturalmente en la ciudad de Linares. Me interesó de alguna manera elegir edificios que tuvieran climas diferentes, porque un poco la idea de esta presentación es centrarnos en el proceso, particularmente, más que en el resultado tal vez, el proceso de cómo uno determina cuáles van a ser las estrategias fundamentales a aplicar. Es importante considerar que en esto existe una selección, naturalmente no son todas las que se pueden explicar, y entonces, de una u otra forma, este análisis determina cuáles son las más importantes. Si nosotros nos centramos un poco en un análisis comparativo de los climas de estas dos ciudades, vamos a empezar a entender cuáles son las claves que van a afectar, ¿cierto?, cada una de las definiciones y decisiones. La ciudad de Lima, bueno, tiene características que la hacen bastante única. Tiene un cielo que es un poco como el que se ve en la fotografía. Es un cielo que la mayoría del tiempo del año, en la percepción que uno tiene, es como esta foto. Es un cielo cubierto, tal vez en la mañana un poco más denso, en las tardes tiende a abrir un poco, si uno quisiera. Es una situación también parecida a lo que sucede en las ciudades del norte de Chile, particularmente en las costeras. En este contexto en el cual se construye esta clínica, es una clínica que se terminó, si mal no recuerdo, allá por el año 2012, o puede ser que me equivoque en la fecha, pero de alguna manera es una clínica que es un hito también en algunos aspectos. Por ejemplo, fue la primera clínica que se certificó LEED para salud en el Cono Sur, bueno, en Sudamérica en realidad. Pero bueno, entre otras cosas, lo que interesa es que podamos un poco revisar cómo llegamos a tomar decisiones. Paso entonces un poco a revisar este análisis climático. Estas dos imágenes, que de alguna manera vamos a ir repitiéndolas en el análisis comparativo, nos van mostrando a mano izquierda lo que sucede en la ciudad de Lima, en este caso, y a mano derecha lo que sucede en la ciudad de Linares. Este es un diagrama ciclométrico en el cual se muestran un poco las condiciones de la atmósfera. Bueno, salta a la vista rápidamente las condiciones que son particularmente diferentes. Si nosotros de alguna manera encuadramos un poco lo que sucede en cada uno de los climas, nos vamos a dar cuenta que la relación de cambios que existe en las temperaturas, particularmente en la ciudad de Lima, son muy bajas, digamos, los cambios que suceden. La amplitud térmica en ese sentido es un valor que es bastante bajo, no tenemos más de unos pocos grados de temperatura entre la máxima y la mínima. Perdón, me adelanté un poco. Mientras que en el caso de la ciudad de Linares, vemos que la amplitud térmica es enorme. Básicamente tenemos cerca de más de 34 grados de amplitud térmica, ¿no?, frente a Lima, que no tiene más de 15 grados de temperatura. Oh, algo sucedió. Espérame, Javier. Ok, volvimos acá. Muy bien. No sé qué pasó. Algo sucedió, pero no pasa nada. Seguimos conversando. La amplitud térmica en ese sentido es un valor que va a determinar algunas cosas importantes. De alguna manera tenemos alguna idea de que estas cosas se controlan mediante la inercia, pero bueno, la inercia también es algo que, si bien no podemos la podemos incorporar, es algo que resulta determinante de la arquitectura. De alguna forma no podemos incorporarlo de manera forzada. Si seguimos revisando un poco este análisis del clima, nos vamos a dar cuenta también de que las humedades medias, relativas como absolutas, promedios anuales, van a determinar que, en el caso de la ciudad de Lima, tengamos un promedio del orden de un 70% de la humedad relativa, y en cuanto a la humedad absoluta, unos 16 gramos por kilo. Eso es súper importante porque vamos a ver que va a haber una importante demanda
respecto del tratamiento de ese calor latente en las cargas de frío. Si vemos a la derecha, en cambio, en la ciudad de Linares, la humedad media es una humedad cercana al 50% y la humedad absoluta es cercana a la mitad de lo que existe en la ciudad de Lima. ¿Eso en qué nos va a determinar? Nos va a determinar que prácticamente las humedades relativas en la ciudad de Linares resultan ser bastante cómodas o apropiadas, digamos, para el clima interior. Pensemos que de alguna manera lo que va a generar un poco el control climático de estos espacios de alta complejidad va a ser que de alguna manera tenemos que trasladar estos puntos azules al área que está determinada como confort, que sería como el clima interior. De tal manera que el hecho de llegar de una zona a la otra nos va a afectar en diferentes formas. Otro punto sumamente relevante, digamos, es que vamos a ver, en cuanto a los climas, es que, perdón un segundo, es que vamos a tener necesidades que en el caso del Lima van a ser solamente desde el punto de vista de la manda de frío. Básicamente no existen necesidades de calefacción. Para nosotros puede resultar un poco extraño eso, porque estamos acostumbrados a tener como ambas cosas, por lo menos aquí en la ciudad de Santiago. En el caso de Linares, la situación cambia absolutamente. Se ve que tenemos necesidades de calor y frío durante todo el año, o particularmente distribuidas con diferente potencia, pero va esto a generar requerimientos diferentes para las centrales térmicas. De alguna forma, como les decía antes, la idea como de poder generar estrategias de optimización también resultan en que tenemos que ir siendo selectivos con nuestras inversiones. Javier, ¿te puedo interrumpir un segundito? Es que me dicen a veces que algunos que no se ve la presentación, sino que se ve la cámara de tu computador. No es la idea, digamos. Puedo apagar la cámara. Claro, pero acá me dicen que no, claro, no se está viendo el gráfico psicométrico, sino que hay gente que ve bien y otros que ven la cámara. Entonces, ahora les quiero preguntar, ¿ven la presentación ahora? Ya, ahora sí, ahora ven bien. Muy bien, perfecto. No es que no quisieran ver tu cara, pero era más importante. No, yo estoy de más. Muchas gracias, bueno, y ahora... Bueno, un poco la idea de ver esta comparación para los que recién pueden ver el gráfico es poder un poco ver gráficamente cuáles son estas grandes diferencias que tenemos entre estos dos diferentes climas. Un clima de naturaleza costero y un clima de naturaleza mediterráneo. Un clima con mucha amplitud térmica anual, un clima con muy poca amplitud térmica anual. Un clima predominantemente cálido húmedo, un clima mediterráneo relativamente seco. Esas son como las grandes diferencias que tenemos en el clima. Estos gráficos que van a ver ahora los saqué de una página web que no recuerdo, pero que está súper buena y que de alguna manera te entrega estos resúmenes anuales. Si nosotros hacemos una breve visión de lo que estamos un poco relatando de cada uno de estos dos climas, nuevamente tenemos que los climas en este caso, disculpen, en este caso el clima de la izquierda es el clima de Linares y el clima de la derecha es el clima de Lima. Disculpen el error, pero bueno, para que lo van a entender igual. Lo que podemos ver es que efectivamente, en cuanto a las temperaturas, el área como de confort, que vendría a ser cierto el área amarilla que vemos en los gráficos, en el caso de Linares, que insisto, es el caso de la izquierda en este caso, resulta ser relativamente baja, o sea, es un porcentaje del año muy menor. En la mayoría del tiempo, ¿cierto? Pues tenemos condiciones bajo esa temperatura y durante los veranos se concentran estos pics, ¿cierto? Que conocemos durante las tardes de verano, en donde las temperaturas están por sobre el confort. Mientras que en la ciudad de Lima, lo que vemos es que tenemos un área amarilla bastante mayor. ¿Ya? El área amarilla que reúne las condiciones de confort exteriores es bastante amplia, digamos, anualmente. Prácticamente durante todo el día, durante todo el año, tú tienes alguna porción del día donde estás en confort. Eso pasa en invierno, en verano, las tardes de verano, perdón, las mañanas de verano, el centro del día en invierno, prácticamente todo el día de las temporadas intermedias. Eso determina que, digamos, tengamos un clima que si bien está en términos de latitud mucho más al norte que Linares, miles de kilómetros, es un clima que es más templado también. Eso lo genera un poco la relación con el mar.
Pero si nosotros también revisamos lo que sucede en cuanto al cielo, por eso me importó mostrarles como esa imagen del cielo. Claro, lo que vamos a ver es que en realidad sucede algo que es un poco, que se invierte, digamos, la relación. Si volvemos a ver de nuevo en el gráfico de la izquierda, el clima y la relación de cielo que existe para la ciudad de Linares, vamos a ver que prácticamente tenemos una condición de nubosidad en invierno y las temporadas de verano muy despejadas. En el caso de la derecha, que es el caso de Lima, vemos que esta situación se invierte totalmente. Sucede que los días más despejados suceden en invierno y los días más nublados suceden durante el verano, o la época más cálida, que está un poco desplazada, ¿cierto?, hacia marzo en el caso de Lima. Esto es tremendamente interesante, digamos, cuando uno hace un análisis de este tipo, porque lo que logra darse cuenta es que, de alguna forma, los veranos en la ciudad de Linares, al sur de Chile, resultan ser tremendamente más fuertes de lo que sucede en la ciudad de Lima. ¿Y esto por qué? Porque durante el verano de Linares coincide cielos totalmente despejados con las máximas temperaturas. Se nos suman a las máximas temperaturas las máximas radiaciones también. En el caso del invierno, en la misma ciudad pasa que cuando más frío hay, el cielo está aún más nublado, de forma tal que el ciclo de radiación no nos acompaña en absoluto. Veamos el caso de la derecha, que es el ciclo de radiación, perdón, el ciclo de temperaturas y de cielo, que sucede en la ciudad de Lima. Bueno, pasa todo lo contrario. En el caso del verano, digamos, tenemos que se produce una suerte de control solar natural por efecto de la nubosidad. Claro que genera algún tipo como de malestar por efecto de esta combinación de humedad y temperatura, pero sí podemos entender que energéticamente hablando, como una estrategia, digamos, para el edificio más que para las personas, se produce una disminución de la radiación solar potencial que tendríamos a esa latitud por efecto de la nubosidad. Y al contrario, durante el invierno, donde si bien la nubosidad es bastante presente también, vamos a tener algo de sol que nos va a acompañar para ir levantando las temperaturas, ¿no? Eso, de alguna manera, es tremendamente relevante cuando nosotros determinamos las estrategias anuales. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico, lo que podemos ver es que prácticamente la mitad del tiempo el cielo en Linares está despejado, mientras que solo un cuarto del tiempo el cielo en Lima está despejado. Eso es sumamente relevante. Ahora, ¿cómo esto afecta la relación de temperatura y la relación de radiación? En este caso, radiación directa, es bien relevante. Fíjense en el gráfico de la izquierda, donde tenemos Linares y Lima, en este caso con nombre, por suerte, en donde efectivamente vemos que en Linares tenemos necesidades de enfriamiento, perdón, de calefacción, que son las que aparecen en azul, y necesidades de enfriamiento que son las que aparecen en rojo. Mientras que a la derecha tenemos que Lima solamente presenta necesidades de enfriamiento. Abajo podemos ver de forma comparada la relación que existe entre las diferentes formas de radiación. Como podemos ver, la radiación en la ciudad de Lima aparece mucho más matizada, si quisiéramos, por la atmósfera, por la cobertura nubosa o brumosa que permanentemente puede haber allá. En el caso de Linares no, pues tenemos sumamente concentrada la radiación en los meses del verano y se ven muy poca radiación en los meses de invierno. Esas observaciones del clima nos van a generar diferentes estrategias. En este cuadro resumen, yo creo que este cuadro es como la diapo tal vez más relevante de la presentación, en el cual aparece como alguna relación entre el análisis que existe entre las conclusiones del clima en las diferentes ciudades, en este caso, con la definición de las estrategias tanto pasivas como activas. Vamos viendo de manera más o menos simple. Cuando nosotros tenemos en la ciudad de Linares algunas conclusiones tales como una gran amplitud térmica, una gran demanda de frío, una demanda también de calefacción,
donde tenemos radiación solar importante en el verano y donde tenemos también una nubosidad importante en el invierno. Eso nos va a determinar, desde la perspectiva de las estrategias pasivas, que la orientación va a ser tremendamente importante para poder trabajar tanto las demandas de frío y calor. De alguna manera, la orientación va a determinar, ¿cierto?, las zonas de captación solar donde yo requiero calor, y también va a determinar las zonas que tengo que proteger. Eso, cuando lo veamos en el edificio, vamos a ver que se ve, digamos. Luego también, el hecho que tengamos el sol despejado durante el verano va a determinar que nosotros tengamos necesariamente que utilizar protecciones solares. En este caso se trata de protecciones solares verticales, que son móviles, y que también nos permiten también mejorar la captación de radiación solar en invierno. Por otro lado, el requerimiento de demanda de calor nos va a obligar a tener un criterio de conservación de la energía en la envolvente. En este caso, la resolución de la envolvente térmica es clave para un proyecto en esa zona. Por último, la nubosidad en invierno nos va a determinar como un potencial de aprovechamiento de la luz natural, en el cual vamos a querer incrementar su aporte hacia el interior. Si revisamos esta misma matriz, pero ahora en la ciudad de Lima, nos vamos a dar cuenta que tenemos otras conclusiones, por un lado, y otra forma de aplicar también las estrategias. En la ciudad de Lima tenemos particularmente solo necesidades de frío, tenemos una humedad media tremendamente alta, tenemos nubosidad en verano, lo cual vimos que es una suerte como de privilegio, y tenemos el cielo casi relativamente cubierto todo el año. En ese sentido, la orientación aparece como un tema prácticamente neutra. Como vamos a ver después en el edificio, ninguna de las orientaciones tiene alguna diferencia, porque particularmente la atmósfera tan difusa genera que no existe alguna preferencia particular. Por otro lado, tampoco necesitamos tener protecciones solares de ningún tipo, más bien lo que necesitamos tener son elementos de filtros solares, serigrafías, cristales con un amplio factor solar que de alguna manera no afecte, digamos, o no requiera elementos exteriores. En este caso, como tenemos solamente banda de frío, esta necesidad se produce durante todo el año. No existen demandas, o sea, no existen necesidades de captación solar. Ahora bien, si nos vamos por el lado de la estrategia activa, vamos a darnos cuenta que en el caso de Linares hay ciertos aspectos que son tremendamente relevantes, particularmente los tres primeros. Cuando tenemos una gran amplitud térmica, uno de las estrategias claves que necesitamos es un poco la inercia. La inercia, si no la encontramos en el edificio, en este caso la estamos buscando en el terreno. El terreno, de alguna manera, va a generar, en este caso, un proyecto de geotermia que va a aplicar una inercia total de 1000 kilowatts, que es, de acuerdo a los cálculos, suficiente para manejar prácticamente el 80% de las temporadas anuales. Y con esa inercia vamos a generar un bolsón de rechazo de calor que va a mejorar, digamos, el desempeño de estos sistemas. En este caso también, al tener demandas de frío y calor, tenemos que buscar ciertos aspectos de simultaneidad que nos van a ayudar también en formatos de recuperación de calor o polivalencia, ¿ya? En este caso, el control, ¿no es cierto?, de la eficiencia en la producción también es relevante, si bien en este caso existen escalas, que bueno, en otra presentación se las podría explicar un poco de qué se tratan las escalas de eficiencia, pero que en este caso los niveles de eficiencia están dados sobre todo por la utilización de este pozo geotérmico. En el caso de Lima, particularmente lo que mayor afectación tiene es la composición que vamos a ver en la siguiente lámina del lado frío, básicamente la composición del lado sensible y latente que tiene las demandas de enfriamiento y la forma en que se incorporan ruedas entálpicas para su recuperación de calor. En la siguiente lámina vamos a ver un poco el resultado de la aplicación de una simulación energética y podemos visualizar en estas dos láminas, claro, las demandas de enfriamiento y calefacción, las demandas térmicas que tienen estos dos edificios en las diferentes ciudades. Fíjense lo diferentes que son, a pesar que las magnitudes de los pics son relativamente parecidos. Aquí tenemos 2.800 por un lado, 3.000 por el otro, son muy parecidas. Si bien el edificio de Linares es unas 3 veces más grande que el de Lima, resulta que el clima, en cuanto a sus pics, resulta más moderado.
Como vemos en la derecha, perdón, en la izquierda, tenemos cargas compartidas, en el caso de Linares de calefacción, enfriamiento sensible y latente. En el caso de Lima no, es básicamente enfriamiento sensible y latente. Ahora, lo interesante es que la composición es prácticamente la misma. Si vemos en los detalles de más abajo, vamos a ver dos situaciones que me interesa recalcar. La primera dice relación con Linares, en donde podemos ver que existe una superposición, en este caso de las cargas de calefacción, con las cargas de enfriamiento. Ese espacio de superposición es lo que nosotros llamamos una simultaneidad de carga o un espacio abierto para aplicar criterios de polivalencia. ¿Ya? En el caso de Lima eso no sucede, básicamente tenemos una sola carga, existen sí, obviamente agua caliente y otras cosas, pero que no están conectadas en este caso al proyecto principal. Entonces lo importante es darnos cuenta en este caso que la división de estas cargas donde tenemos prácticamente la misma cantidad o la misma magnitud de demanda latente y sensible nos va a ayudar a determinar la necesidad de usar ruedas entálpicas. ¿Eh? Si nos paseamos rápidamente por los diferentes lugares que estoy nombrando, vamos a ver que en el caso de Linares, la atmósfera es un poco así, ¿cierto? Cielos despejados, en invierno poquito, en verano bastante, mucho más, una sombra marcada, luz muy potente, vegetación más o menos frondosa, es una ciudad que tiene estas características. ¿No? En el caso del hospital, como podemos ver, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero si no me tienen que creer sencillamente, es que existe en este caso una diferenciación de las fachadas del edificio de forma tal de tener una óptima relación con el sol. ¿tá? En el caso de esa óptima relación con el sol, dice relación también con manejar la iluminación interior. ¿tá? En este caso, esta iluminación tiene esta condición de una atmósfera más marcada por el contraste. El contraste en ese sentido es propio de las condiciones de cielo. Entonces, de alguna manera lo que se intenta hacer no solamente incrementar, sino además poder difundir un poco la iluminación. Eso a partir de elementos normalmente exteriores o elementos que están incrustados en los mismos cristales. El uso de protecciones solares móviles es clave porque, como vimos, durante el invierno esto queda muy oscuro, hay mucha nubosidad y durante el verano la radiación solar impacta muy fuerte, de forma tal que todos estos elementos verticales móviles nos permiten, a partir del control centralizado, manejar de qué forma el edificio se relaciona con la radiación solar y las vistas hacia el exterior. La envolvente térmica es un elemento clave también. Cada vez que nosotros tenemos necesidades de calefacción, tenemos que incrementar los niveles de aislamiento. Hoy en día los aislamientos que tienen estos edificios son sumamente relevantes. En el caso de los sistemas mecánicos, la complejidad aquí cobra toda la expresión de la palabra. En estos sistemas está totalmente integrado la producción de enfriamiento, de calefacción, de agua caliente sanitaria, de recuperación de calor, están los bypasses para los pozos, el uso de torres de enfriamiento, en fin, la complejidad es enorme. ¿ah? Pero lo relevante es que en el caso de Linares, este gráfico que es bastante fácil de leer, desde derecha a izquierda vamos a ir un poco viendo las necesidades que tenemos, digamos, primarias del edificio, y cómo finalmente, a partir de elementos como la recuperación de calor y la eficiencia de los sistemas, tenemos unas necesidades de producción que son sumamente menores a las que originalmente contábamos. En el caso de Lima, y vuelvo un poco a esta imagen, la situación es diferente. Acá particularmente lo que nos va a interesar es un poco orientar la visión del trabajo a un poco el cielo que tenemos. El cielo que tenemos en Lima, como podemos ver en esta foto, es un cielo cubierto, a diferencia, digamos, de Linares, no tenemos sombra, la atmósfera es particularmente diáfana, y eso nos va a determinar que la gran orientación del proyecto va a ser, ¿cierto?, tener una gran linterna como proyecto y de alguna manera todas las orientaciones van a ser iguales y el mismo criterio de mejoramiento de la luz natural es el que nos va a primar. Bueno, ha sido un montón de información que he tratado de ordenar un poco.
pero particularmente en el caso de Clínica Delgado son de estos dos temas los fundamentales: la iluminación natural, el uso y aprovechamiento mediante control centralizado, y el uso de ruedas entálpicas para recuperación de calor. Bueno, llegué al final. Eso es todo. Muchas gracias. Javier. Sí. Hola, hoy la idea no era apurarte, está súper buena, pero es que hay gente que probablemente se agendó una hora un poquito más para estar y queremos que también tengan la posibilidad de hacer preguntas y que obviamente expresar sus dudas, así que te pido que te quedes hasta el final ya, porque probablemente van a salir algunas consultas con respecto a los proyectos. Por supuesto. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo ahora voy a silenciar tu micrófono y le voy a dar el paso a Brigitte. Así que nuevamente les pido que me esperen un minutito o menos para poder hacer los cambios respectivos. Brigitte, avísame cuando... Dicen, gracias Javier, tengo muchas consultas para ti. Que bueno, veo que hay gente de todas partes, hay gente de Argentina, de Perú, de todas partes. Así que, Brigitte, necesito que me avises, que actives tu micrófono. Veo que ya puedes controlar la presentación, pero necesito que hables para ver si te podemos escuchar. ¿Me escuchas? Brigitte, no te ¿Sí? escuchamos. Ahora No. sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Buenos días. Sí. Hola. Sí. Buenos días a todos. Ok. Perdón un segundo, a los asistentes les pido un poquito de paciencia porque tenemos, al igual que en el webinar pasado, Brigitte de hecho se conecta desde Costa Rica, así que puede que haya alguna demora en la conexión, lo mismo con el ruido de fondo. En el caso de nosotros particularmente, trabajo desde un notebook, entonces no puedo desconectar el micrófono del teclado, como me preguntaron de antes, y no puedo apagar mi micrófono porque soy quien modera. Entonces les pido un poquitito de paciencia con respecto al ruido y les vuelvo a reiterar que nosotros vamos a subir, obviamente, lo que se pueda, tenemos que consultarlo después con los presentadores, a nuestro canal de YouTube, en donde también va a estar disponible el webinar anterior que hicimos con el World Building Council, con Velux y con Schneider. Así que ahora, Brigitte, te doy la partida y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Primero que todo me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Brigitte Solís. Trabajo en Johnson Controls hace aproximadamente 5 años. Lidero el departamento de sostenibilidad para Latinoamérica y estoy radicada, como les contaron, en Costa Rica. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, la presentación va a tener 2 bloques. Les voy a hablar primero de 2 encuestas que Johnson realiza anualmente y después temas de soluciones digitales y un caso de éxito. Vamos a empezar con la primera encuesta. Son encuestas que desde el 2007 Johnson Controls las realiza a líderes y personas que toman decisiones. ¿Quiénes son los que contestan estas encuestas? Son presidentes, gerentes, niveles C, ejecutivos, de personas que toman decisiones tanto para aprobación de presupuestos como para promover estrategias en los proyectos. Entonces, esta encuesta se realiza en 20 países y la primera que les voy a hablar es la de indicadores de eficiencia energética. Este es el diagrama general de los países en los que se ha realizado la encuesta y lo interesante de estos resultados para ustedes, tal vez como posibles diseñadores o contratistas o personas interesadas en la eficiencia energética de los proyectos, es ver cuál es la tendencia a nivel latinoamericano. En este momento los resultados que les voy a dar es sobre Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, Chile tiene un 58% de probabilidades de que sus inversiones sean enfocadas hacia la eficiencia energética, energías renovables o tecnologías de edificios inteligentes en los próximos 12 meses. Estas encuestas nos dan resultados tanto
de impulsores como las barreras. En este caso, para Latinoamérica, el mayor impulsor para aplicar estas inversiones de eficiencia energética es ahorros en costo de energía. Entonces, en Latinoamérica tenemos un porcentaje de 79 y a nivel global un porcentaje de interés de 82%. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que las empresas les interesa invertir en este tipo de estrategias, tanto para proyectos medianos como de grande desarrollo. Pero la contraparte es que también tenemos barreras, cosas que nos indican qué es lo que nos está faltando para poder desarrollarlo eficientemente. El tema que más ganó es la falta de conocimientos y experiencia para la evaluación o ejecución de proyectos. ¿Qué nos está diciendo? La gente que toma decisiones tal vez no tiene el conocimiento necesario de quiénes son los expertos en cada una de las locaciones, en cada país, que pueden manejar este tipo de desarrollos. Entonces es una oportunidad de negocio también para todos empezar a movernos para que nos empiecen a conocer un poco más a las personas que trabajamos en este tipo de negocios. También otro tema son temas de falta de asignación de fondos financieros, incertidumbre con respecto a la economía, pero principalmente la falta de conocimiento. Entonces, para la tendencia en los próximos 12 meses, se espera un alto nivel de inversión en integración de prevención de incendios y protección de vida, integración de sistemas de gestión de edificios, lo cual esto es lo importante para lo que estamos hablando hoy, que nos tenemos que concentrar en la eficiencia energética de los edificios. Entonces, para gestionarla de manera eficiente necesitamos medir. Como comentaba Carolina, lo que no se mide no nos da un resultado para mejorarlo. Entonces, ocupamos generar líneas bases. Entonces, es el segundo punto importante para Latinoamérica que deberíamos invertir. Entonces, también este dato es muy valioso donde las personas nos indican que más que el 45% de las empresas encuestadas están en un edificio con algún tipo de certificación o esperan lograrlo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que prácticamente la mitad de las empresas líderes quieren tener eventualmente un edificio más eficiente donde posee algún tipo de certificación, ya sea LEED, EDGE, WELL o alguna que nos genere algún tipo de edificación verde. Y lo otro más valioso es que el 48% de las personas no le ven un problema de pagar un poco más si el edificio tiene estrategias eficientes o es un edificio con algún tipo de certificación. Vamos a ver si me pasa la siguiente. Dentro de esta misma encuesta también se les consulta qué tal están con el carbono neutral o energía neta, net zero, generalmente que se conoce más así. Entonces, 43% de las empresas consideran que es muy importante que las instalaciones tengan un estatus de carbono neutral o de energía cero. Entonces, dentro de esa misma encuesta se les pregunta si desean tener un proyecto que que no dependa de la red. Entonces, la mitad prácticamente está diciendo que en los próximos 10 años esperan tener al menos un proyecto que esté desconectado. Les voy a contar un poquito de la siguiente encuesta, que son la encuesta de indicadores de ciudades inteligentes. También se hace a 20 países con el mismo concepto de personas que se les encuestan. Entonces, vamos a ver. Lo mismo, los impulsores, que son los temas de mayor importancia para Latinoamérica, temas de ambientales, seguridad pública, desarrollo económico y sostenibilidad. Vamos a ver, las tendencias de mayor impacto serían en los próximos meses es el Internet de las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Necesitamos tener conectividad, sistemas analíticos, datos de aprendizaje automático, ciberseguridad. O sea, estamos buscando que la ciudad tenga estos 3 enfoques para que sea mucho más inteligente.
como el anterior, cuáles son las barreras que tenemos a nivel latinoamericano. El cuadro representa las 4 zonas básicas donde se encuesta, pero yo estoy enfocada en hablarles en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Falta de casos de negocios comprobados, falta de normas, falta de fuentes de financiación y falta de liderazgo municipal. Entonces, hay ciertas barreras que nos están impidiendo para que las inversiones en las ciudades inteligentes sean mucho mayores actualmente. ¿Cuáles son las aplicaciones en estas ciudades que se han implementado más en Latinoamérica? La que tiene más implementaciones es el alumbrado público de iluminación LED. Entonces, es la que ha ganado, tiene una mayor implementación a nivel latinoamericano. Después viene lo que son los contadores de agua inteligentes, seguridad pública inteligente, monitoreo de calidad del aire. Entonces, son temas que se han ido implementando poco a poco. Hay algunos que les falta más desarrollo, pero es una tendencia que va creciendo en la región. Entonces, también tenemos la implementación de otras tecnologías de ciudades inteligentes. Bueno, se van desarrollando tal vez un poquito más lento que el slide anterior. Entonces, tenemos como portal de información de tráfico en transporte, vehículos autónomos, infraestructura de banda ancha, un Wi-Fi público. Todos estos temas han ido progresando, pero todavía les falta llegar a un momento de mayor influencia a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son los megatrends que nos está pasando que deberíamos enfocarnos en nuestros proyectos? Entonces, tenemos 5 temas que son demográficos, la urbanización, la energía, la sostenibilidad y la digitalización. Entonces, estas 5 tendencias son importantes que tomemos en cuenta para nuestros proyectos de cualquier dimensión para empezarlas a aplicar. Entonces, Johnson ahorita está buscando construir una conexión de un usuario centralizado, buscar la siguiente generación, tratar de hacer una conectividad amplia entre lo que es un espacio, la información que genera ese espacio y las personas, sus usuarios. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que todo, los datos correctos en el momento correcto. ¿Qué quiere decir? Lo que no se mide no lo podemos mejorar. Después tenemos otro punto importante que es la colaboración, es es impulsar la información entre los socios estratégicos para poder buscar servicios más eficientes que nos puedan ayudar en nuestra organización y que sea interactivo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, que tenga una mejora continua, no es un tema congelado, sino es algo que esté dinámico y constantemente lo estemos repasando, que sea flexible, que se pueda adaptar a diferentes entornos, un diseño que sea atractivo, que sea automático para el usuario y extensible. ¿Qué quiere decir esto? Que sea replicable, que yo lo pueda utilizar en nuevos escenarios, que podamos hacernos consultas, preguntas de cómo podemos mejorarlo. Entonces son 5 temas básicos que deberíamos tener pensados en algún momento cuando vamos a buscar una optimización. Tenemos 5 aristas también en temas de soluciones digitales que deberíamos estar incorporando en nuestros proyectos. No la voy a leer toda, después lo vamos a compartir, pero básicamente es para que tengan la noción que hay que pensar en la autoconciencia, cómo es mi entorno, qué tan saludable está, los ocupantes, que los que están viviendo dentro de la edificación tengan un confort, que sientan control de sus espacios, que el proyecto tenga estrategias de automatización. Todos sabemos que prácticamente tenemos el 90% de nuestro tiempo dentro de una edificación, entonces si estamos confortables dentro de la misma, nos va a dar un beneficio. Seguridad, seguridad ante todo, ¿verdad? Tener una vigilancia constante, que todo esté integrado. El tema de sostenibilidad, que es muy amplio, el confort térmico, monitoreos, no la gestión de lo responsable de los residuos, porque no solamente es lo que estamos haciendo, sino lo que estamos produciendo y cómo lo manejamos. Y la eficiencia operacional, cómo vamos a optimizar nuestros costos, optimizar mantenimiento, todo el tema dentro de la operación y mantenimiento de las edificaciones. Vamos a ver, hay
Hay un tema muy valioso, el gráfico del centro, tal vez algunos ya lo conocen, es el valor del costo-beneficio. ¿Qué es lo que a una empresa le cuesta más? Y el 92%, según análisis, es el staff. Las personas son lo más valioso que puede tener una organización y donde va a tener el mayor revenue y la productividad. Entonces nos deberíamos enfocar en optimizar esos espacios para que tengan mayor productividad las personas, un espacio con mejor utilización, con seguridad, consumos básicos. El otro porcentaje son los espacios que se rentan, es un costo de un 6% para las empresas y los costos operativos. Entonces es importante tener este concepto claro, donde los usuarios son las personas, el valor más importante para una corporación o para una empresa. Entonces tenemos que considerar estrategias no solo de optimización a nivel del edificio, sino para el beneficio del confort de las personas que lo utilizan. Dentro de los temas de digitalización que manejamos como empresa, les voy a explicar un poco lo que es el tema de energía y optimización de los edificios. Tenemos 3 estrategias que Johnson tiene. En este momento les voy a explicar rápidamente una de ellas, que se llama el GEM. Entonces, no necesariamente un proyecto tiene que tener esta marca, sino es el concepto que deberíamos tratar de buscar, que un sistema maneje holísticamente todo lo que está pasando en nuestro proyecto, que necesitamos ver: energía, la eficiencia de su performance, la calidad del espacio interior, el wellness, la experiencia que tienen los ocupantes, el manejo de los inquilinos, temas de sostenibilidad y performance. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es que el proyecto de manera holística vea diferentes aristas para buscar una mejor optimización, mejores resultados y saber cómo vamos a ir invirtiendo en las estrategias para que el proyecto sea más óptimo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos da este tipo de software o sistemas de implementación para edificios inteligentes? Podemos ver una gráfica que es muy amigable con los resultados. Entonces las personas que toman decisiones de operación y mantenimiento pueden estar viendo el comportamiento del proyecto y además van a tener una manera con un mejor criterio para toma de decisiones. Entonces generan ahorros energéticos a nivel de dinero. Este programa tiene varios idiomas para que se pueda manejar de mayor eficiente. Entonces, la idea es llegar, regálame un segundo que no me está pasando, es llegar a tener un sistema integrado para tener la capacidad de predecir y optimizar costos. Entonces, si yo puedo medir lo que está pasando, todos los inputs que tiene nuestro edificio de una manera inteligente, puedo tener la capacidad de hacer un plan y cuáles son los puntos de mejora en los que voy a invertir, qué es lo que me va a generar un mejor revenue, qué nos va a generar mayor confort para las personas. Entonces, lo que no se mide no lo podemos mejorar. Como decía Carolina, hay un baseline que todos deberíamos manejar. Entonces, a partir de eso, estar en unas mejoras constantes, porque la optimización no se queda con solo hacerlo una vez, sino deberíamos tener constantemente una revisión progresiva de lo que está pasando con nuestros edificios. Entonces, básicamente, esta es la información general que les traía. Y por último, quería contarles de un proyecto en Colombia, que fue el primer hospital certificado como LEED Healthcare, obtuvo la certificación nivel plata en versión 3, y en el cual están implementando la utilización de este software con la idea de poderlo utilizar como baseline para hacer una futura recertificación. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener medición de qué está pasando, consumos de agua, los BTUs, contadores de energía y todos los temas que nos puedan implicar. Entonces, de mi parte eso sería. Traté de hacerlo lo más corto para no atrasarlos. Y básicamente muchas gracias por el tiempo. Topísimas, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Que no sean topísimos. Pero bueno, ahora lo que quiero dar es el espacio para que hagan preguntas. Como les comenté de antes, por favor pongan la persona
a la que va dirigida la pregunta o la consulta, entonces yo así sé a quién y le puedo activar el micrófono para que ya sea Carolina, Javier o Brigitte lo contesten, ¿ya? Porque claramente tengo que activar el micrófono de uno para poder desactivar el otro. Gracias, Emilio. Es que lo estamos leyendo a todos. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta o pregunta que quiera dirigir a Javier o a Carolina o a Brigitte? Bueno, de todas maneras, les comento que nosotros, voy a hablar con los expositores, con Brigitte, con Carolina y con Javier. Les voy a preguntar cuánto de la presentación obviamente se puede compartir, tengo que consultarlo con ellos, pero de todas maneras también les vamos a mandar los datos de contacto, si es que no hay problema, de Brigitte, de Javier y de Carolina, en la eventualidad que ustedes también quieran hacerles las consultas. Rodrigo, te contesto, nosotros, que era un poco lo que comentaba recién, nosotros tenemos que primero ver con los presentadores qué información está disponible para ser compartida y cuál no, ¿ya? En mi caso también, cuando hago presentaciones no siempre tengo para compartir toda la información, así que tengo que verlo con ellos primero y después se les hacen llegar las presentaciones a todos los asistentes. Bueno, y como les comentaba, nosotros tenemos un canal de YouTube en donde la próxima semana van a estar disponibles tanto el webinar pasado, que fue justamente de edificios saludables, productivos y de bienestar, y este. Sandra, ¿alguna consulta? Tu pregunta va dirigida a alguien, entiendo que puede ser Javier o Brigitte, porque ambos hablaron de clínicas LEED. ¿A quién va dirigida tu pregunta? Y no, las presentaciones no eran sobre edificios LEED, las presentaciones eran sobre edificios complejos porque la Agencia de Eficiencia Energética, perdón, de Sostenibilidad Energética no trabaja específicamente con LEED, sino que trabaja con sistemas de gestión de la energía. Javier, a ver, te voy a activar a ti para que tú puedas contestar. No sé si puedes hacerlo. No sé si estoy. ¿Javier? Sí. Hola. Entiendo que están activados por allí, así que para que contestes la pregunta, no sé si puedes ver la pregunta que hace Sandra con respecto a que si fue muy costoso certificar LEED el proyecto. Entiendo que se puede referir a la Clínica Delgado, así que si quieres contestarle esa pregunta, por favor. Claro, mira, a ver, en principio es difícil poder contestar desde la perspectiva mía, que soy el asesor solamente. No tengo conocimiento de los contratos que hayan tenido, en este caso, con la constructora San José. Es también particularmente un edificio que dentro de su categoría hay muy pocos, digamos, en Lima como para poder contrastar sus gastos. Ahora bien, claro, uno podría aventurar en función de lo que conoce el proyecto, y yo pienso que en este proyecto particularmente se invirtió mucho, sobre todo en instalaciones. Es un edificio que en ese sentido no escatimó ni en envolvente ni en especificaciones que son las más relevantes, pero no me atrevería a decir si fue o no muy costoso, digamos. Esa es la verdad. No sé si puedes leer otra pregunta de trabajo que te preguntan qué software utilizaste para el cálculo de demanda. Para implementar criterios. Mira, a ver, el software específicamente que nosotros utilizamos es un software escocés, se llama ISV, Virtual Environment, esto es lo que significa, y tal vez la gracia que tiene, que más allá del cálculo de demanda y esto de climatización, tiene la integración del resto de los módulos, tanto de iluminación natural, de costos, de CFD, viento, en fin. Así que yo lo puedo recomendar. Sí, tal cual lo escribió Paula, ahí abajo veo. Sí, ese es tal cual. Buenísimo. Es de los pocos software que te pueden correr 5.000 zonas sin problemas, digamos. Eso te iba a preguntar, porque obviamente una clínica, un hospital son edificios que son súper complejos desde el punto de vista de las zonas térmicas y obviamente de los requerimientos.
térmicos, finalmente, confort térmico. ¿Ustedes, por ejemplo, usan IES para todos los proyectos o, por ejemplo, usan Design Builder para algunos proyectos, IES para otros que sean más complejos? ¿Cómo lo hacen ahí? Mira, la verdad que es mejor desde nuestra perspectiva especializarnos en un solo software. Nosotros originalmente trabajamos con varios, tal cual dices tú, abordándolos dependiendo un poco de la escala. Pero finalmente, cuando ya te manejas con uno, es más fácil seguir con ese, así que nos concentramos solamente en ese. Perfecto, muchas gracias. Brigitte, yo no sé si tú tienes algún dato con respecto al proyecto en Colombia que mostraste a la clínica con respecto a costos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Ok. En temas de costos no, pero también ella estaba consultando que no solo era temas financieros, sino costos en general. Creo que un proyecto, si se empieza a diseñar con una estrategia desde el inicio, sostenibilidad enfocado en alguna certificación, ya sea la LEED, va a bajar los costos tanto operativos como lo que vaya a implicar al proyecto. Y con el tema de las personas, a veces yo que también trabajo en consultorías LEED aquí en Costa Rica para Johnson, este, es educar a las personas. Eso tal vez es un costo de inversión, termina siendo la persona casi que un profesor y uno tiene que estar como encima de todas las fases, tanto de la fase de diseño como en la fase constructiva. Eso sí tiene un tema adicional, pero de inversión de las personas que tenemos el conocimiento de la certificación, pero básicamente eso sería. Buenísimo. Como aporte adicional nosotros, bueno, para los que no saben, Cencor, que son los desarrolladores del Titanium, Parque Titanium, y de 5 proyectos hoy en día certificados oro en Chile, el dato que ellos nos entregaron, que son edificios de planta libre, obviamente no son tan complejos como un proyecto de salud, pero los costos adicionales que han tenido ellos en su proyecto son de un 3%. Así que eso ha sido como dato, que son datos de proyectos en Chile. Entonces, bien bueno también, me pareció interesante poder compartirlo. Ahí, Javier, te están preguntando también con respecto al envolvente, y según datos del ciclométrico, a ver si le puedes contestar a Luis. Claro, a ver, Luis, claro, la pregunta que tú haces que dice relación con el análisis del riesgo de condensación, claro, naturalmente es uno de los parámetros que es necesario evaluar. Si recuerdas un poco el gráfico que veíamos de Linares, el riesgo de condensación es evidente, digamos, tú tienes prácticamente muchas horas pues pegadas, digamos, en el abaco ciclométrico justo en la línea de punto de condensación. Bueno, ¿cuáles son las estrategias fundamentales para reducir ese riesgo de condensación? Tú tienes que trabajar con dos cosas, particularmente con el control de las temperaturas superficiales e intersticiales. Eso quiere decir que lo que tú quieres es que el edificio esté resueltamente aislado desde el exterior hacia adentro. Eso de alguna manera va a generar no solamente que las temperaturas superficiales hacia el interior del edificio se mantengan por sobre la temperatura de punto de condensación, sino también las interiores. Y luego el segundo tema que te asegura eso es trabajar con las barreras de humedad que corresponden, las barreras tanto hidrófugas como de humedad. En el caso de Linares, cuando tenemos temperaturas muy bajas en el exterior, el flujo de calor es desde el interior al exterior, condición que también se produce con el flujo de vapor. En consecuencia, lo que nosotros queremos es atrapar el vapor antes que pase al complejo constructivo y se encuentre con temperaturas más bajas que podrían producir ese riesgo de condensación. Por lo tanto, trabajamos con una barrera que va inmediatamente después del revestimiento interior, que en este caso son barreras de yeso o cartón, y luego las barreras de humedad. Eso es un poco la lógica que se ocupa normalmente para el tratamiento de la condensación. Ahora, un comentario muy breve. En estos edificios que son de salud, normalmente son hiperventilados. Quiero decir que los niveles de ventilación que hay en el interior son varias veces mayores de los que tiene cualquier edificio común y corriente. En ese sentido, la misma ventilación es capaz de evacuar gran parte del calor latente que está al interior. Sí, Sandra, tú preguntas, yeso cartón, ¿qué es el drywall? Tal cual, es un drywall y detrás del drywall colocamos estas barreras. Sí, nosotros tenemos el problema, Javier, que, por ejemplo, yo supe que en Perú usan nada de yeso cartón, lo que nosotros llamamos comúnmente volcanita o que en inglés se llama drywall, así que hay mucha gente que no la conoce como nosotros la conocemos, como las placas de yeso cartón. Yo quería aprovechar que está Carolina de la agencia conectada, no sé, Carolina, si tú me escuchas.
A ver, que le quería preguntar, no sé si alguno de ustedes sabe si los datos que presentó Carolina de la agencia están de disponibilidad pública con respecto a las mejoras que han hecho en los proyectos de salud, un poco como para tener, obviamente, para ampliar la información que proveyó ella en esta presentación, que en verdad, claro, es súper breve, pero para entender un poco cuál es, porque entiendo que en el global la mayoría, por ejemplo, son cambios de luminarias LED, pero claro, entiendo que, por ejemplo, Energy Tracking, que es una empresa que también es socia de nosotros y que trabaja con modelo ESCO y que no trabaja, por ejemplo, con luminarias, sino con otro tipo de sistemas, han logrado ahorros bastante interesantes. Entonces, un poco como para saber en los hospitales cuáles fueron las soluciones y qué impacto tuvieron en los distintos proyectos. No, de hecho la mayoría no son luminarias LED, la mayoría son enfocadas efectivamente a lo que hace el rubro de la empresa que mencionaste, a enfoque térmico. Las Buenísimo. reducciones más o menos de todas las empresas fueron de un 30% de ahorro de disminución de consumo energético y efectivamente nosotros tenemos un listado de qué se hizo en cada uno de los hospitales, no está público, pero si quieren saber sobre un proyecto específico no hay problema que lo pregunten, pero normalmente la configuración y la determinación de medidas de eficiencia energética, que un poco a diferencia de lo que nombraba Javier, nosotros partimos desde ya una edificación que está construida y tiene las deficiencias altísimas, tanto de la envolvente, o sea, tanto de la demanda, como tanto pasivas como activas. Nosotros nos enfocamos específicamente en este programa en medidas activas, configuración de calderas de condensación, con ayuda de bombas de calor, a veces pusimos sistemas solares térmicos que también aportaban al precalentamiento de agua caliente para insumos de calefacción o de agua caliente sanitaria, y sobre todo los sistemas de control y de termorregulación, que son finalmente también los que le aportan este mecanismo de generar en función a la demanda y no generar por generar. Pero hay bastante material. Efectivamente, la presentación es concisa. Si nos fuésemos al detalle de la configuración o de la matriz de cada una de las soluciones, estaríamos hasta mañana hablando, pero como te digo, efectivamente lo principal o lo instalado en la mayoría de los hospitales responden a esta fórmula: bomba de calor, caldera de condensación, sistema de termorregulación o comandado por un sistema de control en función de la demanda. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Bueno, estamos 20 minutos pasados, no es que sea malo, la vez pasada también nos pasamos 15 o 20 minutos. Yo quiero agradecerle especialmente a Javier, a Carolina y a Brigitte por su tiempo, el tiempo que destinaron a hacer las presentaciones, a estar aquí hoy día, quedarse hasta el final, poder responder las consultas. Y bueno, desde luego yo me voy a poner en contacto con ustedes para ver qué de lo que se compartió hoy día se puede obviamente compartir con los asistentes y qué es lo que se puede subir al canal de YouTube. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Lamentablemente, bueno, yo tengo una reunión también, así que no puede seguir funcionando el webinar si yo me voy, ¿ya? Así que lo siento, sí tengo que irme. Así que muchas gracias también a todos los que asistieron. Entiendo, no sé, chicos, Carolina, Brigitte, Javier, si están disponibles para que alguien pueda hacerles consultas casi a nivel de profe, en realidad como directamente ustedes, como para poder entregarles también sus mails a los asistentes. Sí, no hay problema, por mi parte. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por todo y que, bueno, tengan una feliz semana. Gracias a los que se quedaron y, bueno, fue excelentísimo en este webinar, así que muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao, chao.